Bien amigos, tenemos en nuestros estudios el ingeniero Francisco Galloso, gerente del proyecto especial Olmos Tinajones. Aquí vamos a conversar un poco de las posibilidades que nos va a brindar este proyecto a toda la región Lambayeque y al país en general. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo al programa Chiclayo Construye. Ingeniero, cuando hablamos del proyecto especial Olmos Tinajones, ya no sería tan correcto hablar solo de un proyecto ya, porque ya hay muchas cosas avanzadas, ¿verdad? Ya hay pasos que se han dado, que obviamente faltan algunos, pero ¿podemos hablar de una realidad ya? Claro, efectivamente, como usted dice, el proyecto especial Olmos Tinajones es una institución que agrupa dos proyectos, ¿no? El proyecto Tinajones ya tiene muchos años de operación, 45 años digamos, y el proyecto Olmos, que es el otro proyecto, ya tiene las obras de trasvase en su primera fase concluidas al 31 de julio del 2012 y actualmente en el proyecto de irrigación Olmos en sí tenemos el 87% de avance físico a la fecha, ¿no? Este anhelo lambayecano que tuvo que esperar muchísimos años, que por factores a veces políticos, a veces económicos, ¿cuánto beneficia al poblador en sí? Ya no hablemos del agricultor, del empresariado, sino al poblador lambayecano. Como usted bien dice, digamos la ejecución o el inicio de la ejecución de los grandes proyectos hidráulicos de la costa peruana se han llevado a cabo en base a decisiones políticas, ¿no? En el caso del proyecto Olmos ha esperado 86 años para ver el fruto de lo que será el despegue de Lambayeque, ¿no? El proyecto en sí tiene tres componentes, como dije, el primer componente, la obras de trasvase, el tercer componente, que es el que se está ejecutando actualmente, es el proyecto de riego. Y este proyecto de riego va a generar trabajo directo e indirecto en la zona del proyecto Olmos, ¿no? La zona del proyecto Olmos se considera como un nuevo polo de desarrollo acá para Lambayeque, ¿no? Y el verdadero... En distintos rubros, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Como digo, hablamos de empleos directos, es netamente en la agricultura, ¿no? En la agricultura hay 38.000 hectáreas nuevas que se van a irrigar y 5.500 hectáreas en el Valle Viejo de Olmos, ¿no? Estas 43.500 hectáreas van a generar aproximadamente unos 60.000 empleos directos, ¿no? E empleos indirectos también por el orden de los 110.000. Pero esto hablamos netamente como agricultura. Pero este tipo de proyectos multisectoriales generan otros beneficios indirectos, porque todo el comercio, todos los negocios que van a crecer alrededor de la zona, ¿no? Todo, ¿no? Si ustedes habrán podido darse cuenta en estos últimos días, mucho se está hablando de que ya el operador logístico más grande que tenemos en el Perú, Ranza, se va a establecer aquí en Chiclayo en un área de 150.000 metros cuadrados. También va a generar empleo acá. Que nos da una luz de cuál va a ser el panorama a raíz de ¿no? Que se concrete el proyecto. También hay otra empresa inmobiliaria que ya han requerido un lote de 50.000 metros cuadrados para establecerse aquí en Chiclayo también, ¿no? Y así por el estilo, no solo Olmos, sino Chiclayo y los alrededores de Olmos, como Motupe, el mismo pueblo actual de Olmos, todos son beneficios, ¿no? Si uno viaja ahora de Chiclayo al actual pueblo de Olmos, ve que alrededor de la Plaza de Armas ya hay una serie de empresas financieras, empresas bancarias que se han establecido, hoteles, restaurantes que están creciendo ahí, ¿no? Y ese es un efecto multiplicador de la economía que va a generar el empleo que va a dar el proyecto Olmos, ¿no? Lo que también invita a las autoridades y a las personas que se dedican también al tema de la formación profesional a poder ponerse las pilas y formar profesionales. Le digo esto porque algunos proyectos nacionales adolecían de mano de obra. Camisea no tenía soldadores, o sea, en el Perú no habían soldadores para ese proyecto y tenían que traer de Bolivia, si no me equivoco, ¿no? Evidentemente, ese es una de las problemáticas que se presenta con el desarrollo del proyecto Olmos, ¿no? Porque no hay suficientes técnicos de mando medio capacitados acá en la zona para todo el trabajo que va a generar el proyecto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de técnicos agropecuarios, de ambientalistas. Claro, control de calidad, ¿no? todo eso. Así es, ¿no? Que gente que se dedique al riego presurizado, al riego tecnificado, por ejemplo. No hay suficiente gente preparada para eso, ¿no? Claro, porque incluso se decía que la mano de obra o la cantidad era tan alta de que superaba la población de Olmos, ¿no? O sea, así todos los pobladores de Olmos quisieran trabajar, sí, ¿no? Sobraría oportunidades, claro, laborales. Y a diferencia de otros proyectos especiales que ya se han ejecutado en sus primeras etapas, este es el proyecto que tiene la mayor cantidad de hectáreas que de golpe se van a desarrollar, ¿no? Que se van a incorporar a la agricultura, a diferencia de Jequetepeque, Saña, de Chirapiura, de Chavimochic, de Majes,
de Tacna, de Pasto Grande, ¿no? Entonces aquí el impacto va a ser bastante alto, ¿no? La gente de Chiclayo, del mismo pueblo de Olmo, ni se imagina todo el desarrollo que se viene ahí, ¿no? Y toda la migración que va a haber de los alrededores, de Jaén, del Alto Piura, hacia Olmos, ¿no? Porque estamos hablando de un desarrollo de todos los sectores, ¿no? Desarrollo vial, médico, ¿no? Va a haber aeropuertos, va a haber escuelas, universidades, todo eso, ¿no? Todo eso está proyectado, ¿no? También ya se está generando con el Ministerio de Vivienda como órgano ejecutor la construcción de una nueva ciudad, que en su primera fase va a tener 2 macrolotes para albergar a 8.000 pobladores a fines del próximo año, ¿no? De repente, justo que usted toca este tema, en algún momento, como todo gran proyecto, implica algún impacto social, algún costo de alguna u otra manera, y que de repente es aprovechado por los detractores para poder poner zancadillas al proyecto. ¿Cómo han trabajado ustedes ese tema? Mire, nosotros hemos encontrado en la gestión actual del gobierno regional de Lambayeque una especie de conflicto social tanto en la zona de Huabal, en la parte de la cuenca oriental, como en la zona de la Algodonera, acá en la liberación de las áreas que estaban ocupadas por algunos posesionarios de la comunidad campesina de Santo Domingo de Olmo, ¿no? A estos posesionarios se les ha dado un trato especial y se les ha construido 30 viviendas de material noble, con todos sus servicios, escuela, local comunal, etcétera, ¿no? Y como usted bien dice, hay detractores del proyecto porque siempre han estado... Primero había una corriente en Lambayeque de que por qué no se hace el proyecto Olmos, tantos años, etcétera, ¿no? Y cuando ya se comenzó a ejecutar las obras, entraron gente de ONGs que estaban asociados con Amnistía Internacional y han comenzado a criticar, a ver la parte negativa del proyecto, ¿no? Nosotros hemos trabajado a través de una unidad de gestión social y desarrollo económico en el PEOC para darles mejor calidad de vida a la población, ¿no? Se les ha capacitado a las madres, se les ha dotado de máquinas de costura, se les ha dado cursos de confección de prendas y ellas están obteniendo un ingreso y tienen una vivienda de material noble, como dije, que no lo tenían antes, ¿no? Porque ellos vivían al aire libre, iban y pastaban su ganado y quemaban el algarrobo para producir carbón y lo vendían ilegalmente, ¿no? Ahora tienen una vivienda, se les ha dado trabajo en la irrigación a la mayoría de personal masculino ahí reubicado en la Algodonera, ¿no? Entonces no se ha dejado de lado el aspecto social ahí, ¿no? Claro, porque incluso las personas que esgrimían algún punto en contra de este proyecto hablaban que el campesino o el agricultor no era el mayor beneficiado acá, ¿no? Porque decían no pueden acceder a la compra de los terrenos. ¿Cuál fue el propósito o cuál fue la mira que se puso para poder lotizar las tierras y tener este tamaño considerado? Digamos, ¿no? Que en la zona del proyecto de riego Olmos no había agricultores, no había agricultura porque desde el mismo momento que no hay agua no se podía producir la tierra. Entonces lo que hacían los vivientes de la zona era aprovechar la humedad y con eso que sembraban los algarrobos y talaban los algarrobos, producían el carbón y lo vendían, ¿no? No había otra actividad ahí en la zona, ¿no? Y tenían sus chivos, sus cabritos, etcétera, ¿no? Y de esa comercialización, de eso vivían, ¿no? Entonces, lo que usted me pregunta en relación al tamaño de lotes para la subasta, ¿no? El contrato de concesión con la concesionaria H2 Olmos estipulaba que para que el proyecto vaya tenía que declararse como exitosa la subasta de las 38.000 hectáreas, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, se hizo una primera subasta, se vendió una parte, una segunda subasta, otra parte, y quedaron todavía pendientes. Que la misma empresa a través de... La empresa concesionaria a través de una subsidiaria compró esos lotes restantes que hasta ahora no los puede vender, ¿no? Entonces, ya con esa compra de la concesionaria o de esta empresa subsidiaria, se declaró la subasta exitosa, si no hubiese existido un elefante blanco con la culminación del túnel trasandino, que ha sido uno de los primeros éxitos de esta gestión, y no se hubiese podido regar, ¿no? El agua, si hubiese que traspasar el agua, no se hubiese podido utilizar. En ese sentido, el tamaño del lote que se ha previsto a través de la concesionaria y del comité de subasta de lotes fue un tamaño mínimo que lo redujo la actual gestión de 1.500 hectáreas a 250 hectáreas, ¿no? Entonces hay un número importante de lotes de 250, otro de 300, otros de 500 y otros de 1.000.
Es que quizás lo que no se logró transmitir o de repente no quedó en nuestros pobladores era el tema de que para la empresa que iba a concesionar este proyecto tenía que resultar rentable también, ¿no? Por supuesto, porque ellos tendrían que haber hecho su corrida económica, su análisis de beneficio-costo y ver cuál era el tamaño mínimo del lote que suponía la recuperación de la inversión a través de la tarifa de agua, ¿no? Porque la inversión en el proyecto de riego es 100% inversión privada, el Estado no ha puesto un sol para la infraestructura que se está construyendo. Entonces ellos tenían que recuperar la inversión en base a la tarifa de 7 centavos de dólar por metro cúbico. Y por eso que el contrato de concesión establece contratos de servicios donde el usuario, o sea, las empresas que han comprado las tierras, tienen que pagar el agua, la usen o no la usen, porque eso es el flujo económico que ha hecho la concesionaria para recuperar la inversión que ha hecho. Para que revierta la inversión. Así es, ¿no? Ingeniero, otro de los temas que nació a raíz de este proyecto fue el tema de los sobrecostos, que en un momento se había planteado un monto y luego se llegó a un acuerdo. ¿En cuánto benefició a Lambayeque? Mire, ese es el tema de la otra concesionaria, de la concesionaria Trasvase Olmos, que también tiene una empresa integrada por Odebrecht allá, ¿no? Entonces, el tema de los sobrecostos fue un reclamo que lo recibimos nosotros, ya venía del gobierno anterior, y en base a un estudio que hizo el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en un primer tramo determinaba un monto, ¿no? Y después ya se presentó el reclamo por el segundo periodo y determinaron como reclamo la concesionaria que había que pagar 74 millones de dólares, ¿no? Nosotros como PO, que somos los supervisores del contrato de concesión y éramos los que emitimos opinión técnica al órgano concedente, vale decir el gobierno regional de Lambayeque, esgrimimos la tesis de que no se debería pagar ese monto que ellos estaban reclamando, ¿no? Entonces ellos, como medida de presión, llegaron a paralizar la perforación del túnel. Entonces nosotros dijimos, apelando a lo que establecía el contrato, entramos a una etapa de trato directo y finalmente, con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, llegamos a un acta de transacción extrajudicial con ellos. Entonces ahí se estableció que se debería nombrar un perito que dirima cuál es la controversia entre las dos partes, originada entre las dos partes, ¿no? Entonces el perito determinó que en vez de 74 millones de dólares había que pagar 5 millones de dólares, 5.092.000 dólares, ¿no? Ese peritaje, ellos, a pesar de que en el acta de transacción extrajudicial se había acordado de que no iba a ser sujeto de impugnación, ellos se fueron a la vía judicial, a impugnarlo en el Poder Judicial, ¿no? Entonces ese proceso judicial culminó y determinó que eran válidos los dos informes del perito, que en este caso era el doctor Jorge Albortado, que había sido propuesto por el PO y por el gobierno regional en esta negociación. Claro, que sirvió para un poco evitar ese pago que habría perjudicado. Claro, ese pago recién el año pasado lo ha autorizado el Ministerio de Economía y Finanzas después de tanto tiempo, y ahora la concesionaria está reclamando una diferencia por el IGB, ¿no? En eso estamos ahora, ¿no? Finalmente no se termina de pagar todavía los 5.092.000 dólares, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias, ha sido muy clara su explicación. Esperamos contar con su participación siempre y estar al tanto de lo que se está realizando en como decíamos al inicio, ya no solo proyectos, sino una realidad que se está concretando con cada día. Y si me permite, todavía no hablamos de la segunda concesión, que es la generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Que de repente puede ser el tema de una nueva invitación. Sí, podría ser. Claro que sí. No. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, muchísimas gracias, amigos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más aquí en Chiclayo Construye.